Gloria, gloria al Señor. Dios te bendiga, amado amigo y hermano que nos sintoniza hoy a través de la red social. Está tu hermana Aneris Albizu Rivera que te saluda hoy, 18 de abril del año 2020. Y pues en esta noche quiero traer una porción de la palabra relacionada a lo que es el anticristo y el nuevo orden mundial. Así que te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre mío también, y espero que esta palabra en esta noche sea de edificación para tu vida también, en el nombre de Jesús. Eterno Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias porque eres bueno y gracias porque para siempre es tu misericordia. Señor, en esta hora glorifícate de manera especial y que tu palabra siga ministrando y cale profundamente en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vale la pena, ¿verdad?, traer estos temas y clarificar un poco porque escuchamos tantas cosas en las redes sociales, en YouTube, y ¿verdad?, muchas personas que hablan y enseñan acerca del libro de Apocalipsis y relacionan los eventos que están pasando hoy día. Algunos los relacionan con eventos que van a estar surgiendo en el periodo de la Gran Tribulación, otros los relacionan, ¿verdad?, con el momento profético que estamos viviendo hoy. Y es bien importante estar atento a lo que dice las Sagradas Escrituras, a la enseñanza que hemos recibido en la palabra. Número 1, para no andar, ¿verdad?, alterados. Número 2, porque Apocalipsis no es el libro para oprimir el botón del pánico y utilizarlo para asustar, ¿verdad?, a la gente, sino que es para concienciar a la iglesia, es para estimular en la fe, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de gozo, es un mensaje de alegría porque proyecta los eventos futuros que van a estar ocurriendo sobre la faz de la tierra en un momento cercano, en el momento, ¿verdad?, que sea futuro, y proyecta precisamente la plenitud, ¿verdad?, de la Trinidad operando de manera especial en este tiempo que nosotros estamos viviendo hoy día y en el momento escatológico que se avecina. Así que los días, ¿verdad?, antes del retorno de Cristo a la tierra, ¿cómo serían esos días? Nosotros lo tenemos escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo serán esos días antes del retorno de Cristo a la tierra? Porque recuerden que una cosa es la segunda venida de Cristo y otro aspecto escatológico, profético, que puede surgir en cualquier momento, es el arrebatamiento de la iglesia a los cielos o a las bodas del Cordero, como bien enseñamos en las Sagradas Escrituras. Así que los días antes del retorno de Cristo a la tierra, de esa segunda venida de Cristo, ¿cómo serían? Pues Cristo nos habló a través de su palabra cómo esa generación que iba a estar viviendo esos días iba a identificar esos días previos al retorno de Cristo, porque todo el momento profético y todo el acontecer escritural que está registrado en las Sagradas Escrituras es que en un momento dado, que es el momento cumbre de la historia, Cristo vendrá por segunda vez, ¿verdad? Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, y vendrá porque viene a gobernar al mundo, literal, no es que viene y va a ser algo, ¿verdad?, espiritual, viene literal a gobernar al mundo por 1000 años sobre la tierra. ¿Cómo serían esos días antes de ese evento de la segunda venida de Cristo? Cristo habló y dejó en las Sagradas Escrituras unas señales, unos eventos para que usted y yo como iglesia estuviésemos preparados. Número 1, que le tocaba a la nación de Israel hacer la obra misionera y evangelística de llevar el evangelio por todo el mundo y predicar acerca de la gracia y del poder de Jesucristo. Sabemos que como ese pueblo como nación rechazó al Mesías, no se pudo llevar a cabo por medio de la nación de Israel esa obra evangelizadora. Sin embargo, Dios, que sabía lo que iba a acontecer, había estipulado en la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, Él se había determinado preparar a un pueblo para sí, hacer a ese pueblo cuerpo de Cristo. Cristo sería la cabeza de ese cuerpo, de ese grupo de personas, y ese cuerpo de personas llevarían el mensaje de la palabra del Señor a la humanidad
que estuviese viviendo los tiempos finales o los tiempos postreros. A ese cuerpo, dice el libro de los Efesios en el capítulo 1, a ese cuerpo que Dios bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes, a ese cuerpo Dios le llamó iglesia. Cristo le llamó iglesia, y estamos conformados con personas de diferentes partes del mundo, de diferentes razas, diferentes nacionalidades, incluyendo judíos que se catalogan mesiánicos, que han creído en Cristo y que están esperando el arrebatamiento de la iglesia. También, ¿verdad? Porque han creído en Cristo ahora, pues incluyendo también todo aquel que ha aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador ahora en este tiempo, está viviendo las Sagradas Escrituras, está esperando el arrebatamiento de la iglesia. Todo ese cuerpo en diferentes partes del mundo es la iglesia, y está sellada esa iglesia con el poder del Espíritu Santo. Cristo habló cuando resucitó, le dijo a los discípulos en aquel momento: no os toca a vosotros ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué le quería decir el Señor? Ustedes no van a saber, porque ahí está escrito el día y la hora en que vengo a arrebatar mi iglesia. Sin embargo, sí le dejo toda esta serie de acontecimientos que va a ocurrir en esa generación, para que estuvieran pendientes al tiempo, a los eventos que estarían ocurriendo. Y en nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, nos habló precisamente de esos eventos, y nos detalló todo ese tiempo y todo eso que iba a ocurrir, y el trato, obviamente, que Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo tendrían nuevamente con la nación de Israel, porque Dios no ha desechado a Israel. Dios no ha desechado a la nación de Israel para traerlos a salvación, ¿ves? Porque lo que Dios quería desde un principio era salvarlos, que ellos reconocieran a Cristo como el único y exclusivo Salvador, como usted y yo lo reconocemos aquí. Así que Dios no los ha rechazado. Dios va a tratar con ellos en el periodo de la gran tribulación. Así que los días antes del retorno de Cristo a la tierra, escucha bien lo que estoy diciendo, días antes, tiempo antes, tiempo antes de que el Señor venga por segunda vez, que es su manifestación literal, visible al mundo, y van a estar ocurriendo que estarían, ¿verdad?, trayéndole al mundo y a la iglesia, al mundo para señalar, ¿verdad?, como los incrédulos, pero a la iglesia para que estuviese pendiente a las señales del tiempo que nos ha tocado vivir. Así que en el mundo, ¿verdad?, en el mundo, ¿y cuál sería el tiempo que sería antes de ese magno acontecimiento de la segunda venida de Cristo? Cristo vendría a arrebatar a su iglesia, y el tiempo del arrebatamiento de su iglesia, ese es el primer evento que tiene que ocurrir en el tiempo profético que estamos viviendo. Habría muchísimas manifestaciones de lo que estaría ocurriendo en el mundo, tiempo de principio de dolores, tiempos de guerra y de rumores de guerra, tiempos de hambre, de pestes, de calamidades, de enfermedades, tiempo difícil, ¿ves? Y ese es el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir sobre la tierra. ¿La iglesia ha vivido antes pandemias y virus y situaciones como esta? Claro que sí, lo hemos dicho a través de la Escritura, claro que sí, y lo hemos a través de los tiempos. La iglesia una vez recibió la investidura del poder del Espíritu Santo allá en el día de Pentecostés, año que, bueno, póngale, si quiere ponerle un año aproximadamente, pues mire, aproximadamente Cristo muere en el año 32, año 33, según el calendario, ¿verdad? Como le llaman gregoriano. Pues póngale que en el año mismo 33, ¿no? En ese tiempo, aproximadamente, la iglesia recibe la investidura del poder del Espíritu Santo. Desde ese momento se empiezan a contar los tiempos postreros. ¿Por qué? Porque es la profecía que Dios le dio al profeta Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Los ancianos verán visiones, sueños, toda esa majestuosidad, ¿verdad? Todo ese poder del Espíritu Santo. Y la iglesia lleva bajo el poder del Espíritu Santo aproximadamente de 2000 años, si le vamos a decir así, o aproximadamente 1990 años lleva la iglesia. Si vamos a contar desde que ha sido investida bajo el poder del Espíritu Santo, pues mire, más o menos 1985 años lleva bajo el poder
del Espíritu Santo. ¿Y qué nos ha pasado la iglesia en ese tiempo? Guerra, guerra, tantas revoluciones que han ocurrido en el mundo, tantas situaciones, eventos de la naturaleza, eventos como estos pandémicos, como hemos visto, claro que sí, ¿verdad que sí? Los peste bubónica, anterior a eso podemos reflejar otra, mire que el virus de la influencia española, el SARS, el ébola, tantas cosas, y hoy día que estamos bajo los embates, ¿verdad?, de este fenómeno del coronavirus. Así que todo eso el Señor Jesucristo lo dejó configurado en las Sagradas Escrituras. Y dijo que eso iba a pasar y que en este tiempo postrero, en este tiempo difícil, donde Satanás es el Dios de este siglo, nosotros íbamos a estar viendo situaciones terribles como esa, pero aún no es el fin, ¿ves? La iglesia tiene que ser sacada de la faz de la tierra, va a ser arrebatada. En un momento dado, en tiempo de principio de dolor, en el tiempo que estamos viviendo ahora, la iglesia va a ser arrebatada a las bodas del Cordero y comienza sobre la tierra lo que se conoce como el periodo de la gran tribulación. 7 años, ese tiempo sí lo conocemos que va a durar 7 años, porque ya el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel en sus profecías nos han dejado, ¿verdad?, estipulados en la palabra, esa gran revelación, que el tiempo de la gran tribulación duraría 7 años, 7 años terribles sobre la faz de la tierra, 7 años de tiempo que la misma palabra dice, nuestro Señor Jesucristo dice, cual nunca antes ha existido sobre la tierra, ni la habrá. Y la Biblia registra que esos 7 años son 7 años terribles, porque son 7 años donde Satanás va a gobernar al mundo bajo el poder físico de un hombre al cual Satanás le va a conferir toda autoridad y poderes sobrenaturales que no van a ser divinos, poderes sobrenaturales demoníacos, diabólicos, donde va a ser la misma personificación de Satanás gobernando el mundo bajo un liderato del terror, bajo un liderato con el falso profeta junto con el dragón escarlata que es Satanás. Van a gobernar por 7 años en la tierra. Fíjese cómo dice la palabra, van a gobernar al mundo por 7 años. La iglesia no pasa por el periodo de la gran tribulación. La iglesia, usted y yo, que hemos conocido al Señor Jesucristo y que estamos bajo esta esperanza, no pasamos por ese periodo de prueba que viene sobre el mundo entero. El incrédulo que no cree hoy a la palabra pasa por la gran tribulación. La nación de Israel pasa por la gran tribulación como nación, porque al final de la gran tribulación, al final de los 7 años de la gran tribulación, Cristo viene por segunda vez a darse a conocer literalmente al mundo y a enfrentarse directamente con aquella nación, con ese remanente judío, con ese remanente, fíjese cómo dice, con ese grupo de personas, porque serán pocos los que queden, ¿verdad? Salvos para ese tiempo de la nación de Israel por los acontecimientos que van a suceder. Se le va a revelar literal, visible a ellos y al mundo, va a salvar a ese remanente de Israel, los entrará al milenio y así las naciones que sean salvas también entrarán al reino milenial de Cristo. ¿Ves? Esos son los eventos futuros que vienen. ¿Cuáles son los eventos futuros? Pues mire, periodo de gran tribulación, segunda venida de Cristo y todo lo que va a acontecer en el periodo de 7 años de gran tribulación, segunda venida de Cristo, el juicio de la nación de Israel. Israel será salvo al final de esos 7 años, entran al milenio, 1000 años de reinado con Cristo. Satanás quedará encadenado por esos 1000 años y al final de los 1000 años será desatado para de nuevo tratar de promover una algarabía y una rebelión contra el Señor Jesucristo, pero no va a prosperar. Será lanzado al final de esos 1000 años al lago de fuego y azufre, donde 1000 años antes el anticristo con el falso profeta, cuando Cristo viene por segunda vez, los lanza vivos al lago de fuego y azufre. ¿Ves? Son todos esos eventos y Dios tiene un orden de suceso debidamente delineado para eso, donde lo va a llevar a cabo. ¿Cuál es el evento que estamos esperando que ocurra de un momento a otro? Porque ya las profecías están cumplidas. El arrebatamiento de la iglesia. Ese es el evento que usted y yo estamos esperando que pueda ocurrir en cualquier momento.
que no tenemos la fecha para ese evento. Que aquel que diga fecha o año para ello está fuera de las Sagradas Escrituras, porque no hay fecha para el arrebatamiento de la iglesia. Pero la promesa que Cristo nos dejó en su palabra es que si aún me toca morir antes de pasar por la transformación en que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad y esto corrupto en incorruptible, si me toca partir de esta tierra, porque lo más cercano que tenemos es la muerte, la promesa es que resucitaré, aleluya, y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y esos serán transformados primero, y si todavía estamos vivos para ese evento del arrebatamiento, nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el evento cumbre que estamos esperando. ¿Cómo sabemos que es un evento cumbre que puede ocurrir en cualquier momento? Mire, una de las profecías significativas que se cumplió en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿usted sabe cuáles fueron? Y le voy a decir una que desencadenó unas múltiples profecías en el siglo pasado, en el siglo XX. Y nosotros estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2020, pero en el siglo pasado hubo una profecía significativa que se había dado 2500 años antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que se había profetizado y que estaba ahí los profetas del Antiguo Testamento profetizaron sobre eso. Ezequiel profetizó sobre eso. Isaías profetizó sobre ello. Aleluya. Que estaba ahí. ¿Sabe cuál fue? Una de esas profecías significativas que iban a ocurrir en el tiempo postrero, en los tiempos finales, fue la reunificación, fue la restauración, fue la creación del Estado de Israel. 1948 fue una de las magnas profecías tan significativas del siglo pasado que dio paso a múltiples profecías que se cumplieran. Desde el año 1947 nosotros estamos viendo la magna de las cumbres profecías cumpliéndose en este tiempo postrero. Israel regresó a su tierra. Israel se reorganizó como nación. Israel volvió a resurgir como nación. Eres Israel, 14 de mayo de 1948. Desde el 1948 Israel ha resurgido. Es la restauración, es el valle de los huesos secos. Ezequiel capítulo 37, profecía significativa. Oiga, siento la presencia del poder del Espíritu Santo. Donde Isaías hablaba de la reunificación de los judíos en su tierra, donde los veía venir en naves, los veía venir como alas de paloma. Isaías no sabía lo que eran los aviones. Isaías no sabía lo que iba a ser eso 2500 años antes de tantísimas profecías. En todo eso Isaías profetizó, Ezequiel profetizó que el pueblo del Señor, el pueblo de la simiente, ese pueblo judío regresaría, retornaría y retoñaría en su propio territorio. Y cuando las naciones del mundo en el 1908, cuando las naciones del mundo pensaban que los judíos quedarían a la merced también de ese acontecimiento del holocausto, cuando el mundo pensaba que nunca jamás se levantaría la nación de Israel, Dios movió las fichas del ajedrez profético y utilizó el presidente Harry Truman para atraer y apoyar a 7 judíos, aleluya, a apoyar a un grupo pequeño, porque Dios hace de lo imposible posible para que se cumpliese una de las magnas profecías bíblica que estaría surgiendo en los últimos tiempos, que Israel retoñaría, que Israel reverdecería, que Israel sería unificado en su tierra. Y hoy, 71 años después, Israel está allí, Jerusalén está allí, Israel está allí bajo su fuerza, bajo el poder bajo lo que Dios hizo. Israel está allí. Israel es una de las potencias mundiales hoy día. Israel es uno de los países altos en innovación tecnológica. Israel es uno de los países con mayores científicos. Israel está allí con su idioma hebreo, con su cultura, con su lengua. Eso no pasó con los mayas, eso no pasó con los aztecas, eso no pasó con la cultura helénica, eso no pasó con los incas.
Muchísimos pueblos han quedado exterminados sobre la faz de la tierra, pero ahí hay un pueblo hebreo, con unas raíces hebreas, con una cultura hebrea, diciéndole al mundo, eres Israel. Lo que para el mundo era imposible, Dios lo hizo posible. Y desde hace 71 años, Israel le sigue recordando al mundo que Dios es Dios, que Dios es varón de guerra, que Dios es poderoso. Y cuando parece que la cosa se aplaca y no pasa nada, ahí está la nación de Israel. Y usted ve que tratan de hacer planes de ruta, tratan de hacer acuerdos de paz, hacen tantas cosas. Y cuando parece que la cosa en el acontecer profético, porque uno de los primeros eventos que tuvo que ocurrir ya se dio, 1948, y al 1948 le siguió que, ay hermano, le siguió todos los eventos que en 71 años Isaías profetizó y dijo, nacería una nación de una vez. Es que una nación puede parir el mundo, una nación de una vez. El mundo no lo puede hacer, pero Dios lo hizo para avergonzar a los sabios del mundo y para demostrarle al mundo que Él todavía tiene poder y que Él tiene el control del mundo en sus manos. Si se cumplió esa profecía en el siglo pasado, y nosotros hemos visto desde el 1948 toda la historia contemporánea de todo lo que Dios ha hecho con Israel, y tratan de hacer amague de guerra y tratan de hacer tantas cosas. 1967, ante una invasión de árabes, Israel logró recapturar y capturar la ciudad de Jerusalén, no así el templo, aleluya, y los altos del Golán, que lo siguen defendiendo bajo su ejército, que lo siguen defendiendo a capa y espada, aleluya. Que usted va allí al territorio de Israel, usted vaya a la nación de Israel, usted va a Tel Aviv, como esa experiencia que tuve yo, usted va y recorre toda esa nación, la recorre en nada porque es pequeña, pero allí está Israel para demostrarle al mundo que no hay otro como Jehová, que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Y si eso se cumplió en el siglo pasado, Cristo viene a buscar a su iglesia, ¿ves? Cristo sí viene a arrebatar a su iglesia. Si todas las profecías significativas relacionadas a Israel están cumplidas, donde el desierto ha florecido, donde abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, donde Israel tiene la producción de flores, de huertos, donde un país donde casi no llueve, donde la irrigación, la lluvia es escasa, el desierto florece, la miel florece, las aceitunas florecen, la vid florece. Eso lo hace Dios y eso lo sigue haciendo Dios. Entonces le dice a la iglesia, cuando tú veas lo que pasa con esa nación, generación que esté viva para ese momento y viendo todo lo que yo voy a hacer con mi nación, con mi pueblo, prepárate porque yo estoy a las puertas. Prepárate porque yo vengo a arrebatarte pronto. Prepárate porque yo vengo a sacarte de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Aleluya. Y si esa profecía significativa, oye bien, y si esa profecía significativa del siglo pasado se cumplió, ¿usted sabe cuál es la profecía significativa que se está cumpliendo ante nuestros ojos en este siglo XXI? ¿Quiere que le diga cuál es? Ya la Escritura lo ha dicho. Yo no necesito decirle que tuve un sueño para hablarle de eso. No necesito decirle que hay una nueva revelación, mentiras del diablo. Eso ya está en las Escrituras. La profecía que se sigue cumpliendo para demostrarle a la iglesia que Él viene a arrebatarla es lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez de en medio se ha quitado. En el siglo XX fue todo lo relacionado a Israel, que todavía nosotros estamos viendo la secuela de esa magna profecía que se cumplió en el año 1948, donde todavía hoy en el siglo XXI la estamos viendo 71 años después. ¿Cuál es la profecía significativa que nosotros estamos viviendo hoy, iglesia? Viendo eso, el misterio de la iniquidad, el gobierno de las tinieblas.
operando en el mundo como nunca antes, que usted no se imagina cómo el poder y los principados de las tinieblas anda gobernando al mundo, pero que la palabra ya nos ha dicho en 2 de Corintios capítulo 4 que el Dios de este siglo, Satanás, ¿qué hizo? Le ha oscurecido, ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para llevarlo a la condenación. ¿Ves? Entonces, si en el siglo pasado fue Israel y sigue teniendo la secuela, en el siglo XXI, una de las profecías tremendas y de los eventos tremendos que usted y yo como iglesia estamos viendo es el misterio de la iniquidad. Es la operación del gobierno que va a resurgir y que va a gobernar en el periodo de la gran tribulación. Es lo que está operando hoy día sobre la tierra. Es el poder del principado de las tinieblas, el andamiaje político, económico, social, cultural, que el diablo ha logrado armar, ha logrado tener, ha logrado crear para que una vez la iglesia sea arrebatada a las bodas del Cordero, se pueda manifestar literalmente al mundo el anticristo. ¿Ves? Y eso ha estado ahí. El nuevo orden mundial y todo lo que significa el gobierno mundial por bajo el cual el anticristo va a gobernar, ha estado ante nuestros ojos, ha estado desarrollado ante nuestros ojos, ha estado ahí, mire, dando candela, y muchas veces pasa por desapercibido y está ahí. Y a veces usted ni cuenta se da, pero está ahí, está infiltrado en los gobiernos, está infiltrado en los mercados, está infiltrado en la cultura, está infiltrado en la sociedad, está infiltrado en el poder político económico, está infiltrado en el capital, está infiltrado en todo lo que se gobierna y en todos los asuntos donde usted ve que todo se opone a Dios y a lo que es objeto de culto. ¿Ve? Está infiltrado en aquello que se hacen ser cristianos y no son cristianos. ¿Ves? Y lo que son idólatras, lo que son adoradores de dioses paganos. Lo que han hecho es infiltrar todas las costumbres, la simbología, las tradiciones paganas a la iglesia, y la iglesia verdadera va como corderito a la manada, porque no despierta del sueño y no está alerta y atenta a los eventos que hoy están gobernando al mundo bajo un nuevo orden mundial. ¿Ve? El nuevo orden mundial no es otra cosa que el control. El nuevo orden mundial no es otra cosa que un movimiento de dictadura, un movimiento que va a acaparar al mundo desde el mercado económico, desde la parte económica que va a sucumbir y que va a tener entrelazado todo un movimiento de gobierno político. ¿Para qué? Para controlar, para acaparar a las masas, para darle honra y pleitesía, y para que una vez la iglesia sea arrebatada, los gobiernos del mundo, las masas, la humanidad, la gente exclamen y busquen a un hombre que los pueda liberar, a un hombre que los pueda gobernar. ¿Ves? Entonces todo lo que nosotros estamos viviendo a nivel mundial hoy es lo que la Biblia ya ha dicho que va a ocurrir. Es el misterio de la iniquidad. Hay un video que vi hace tiempo y en estos días volví a ver y me llamaba la atención y quisiera proyectarlo un momentito. No me dará el tiempo que usted lo vea completo, pero quisiera proyectarlo un momentito porque es un video, lo subieron por primera vez en el año 2017, no sé quién lo hizo, pero es bien interesante los aspectos que habla acerca de los eventos que están por ocurrir, y ciertamente tiene un gran parecido a lo que significa y a lo que va a ser y a lo que ya está en acción, que es el nuevo orden mundial. Yo quiero que lo vean un momentito y no lo voy a proyectar completo, pero sí se llama Jaque Mate a la Humanidad. Instaurar una moneda electrónica mundial con el fin de dividir el mundo en dos clases de personas, amos y esclavos. Mire eso. 3. Implantar un chip en cada persona, con su información biométrica, sus datos y el dinero electrónico que posee, para así conseguir el control absoluto de cada habitante del planeta. 4. Reducir la población
Es bien interesante porque este video, mira cómo dicen, le digo, no sé quién lo desarrolló, quién lo creó. Por primera vez en el año que tiene dice 2017. Mas sin embargo, el video presenta a un movimiento de la élite, le llaman la élite, algunos le llaman los iluminados, algunos, ¿verdad? Le llaman tienen diferentes denominaciones para ellos, pero le llaman a un grupo de la élite de familias de ricos poderosos y de gente que se une, ¿no? a este gran movimiento, donde le llama a este video que va a haber un gobierno mundial, que va a haber una economía mundial, que va a haber la implantación de un chip para controlar a las personas y un mover de reducir y de una acción de reducir la población por diferentes aspectos y diferentes formas. Mire qué interesante. Y eso, ¿desde cuándo está operando? La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo le escribía a los cristianos de la iglesia de Tesalónica, mire lo que le dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y Pablo estaba hablando en el año 60, después de Cristo. Y estamos en el 2021. ¿Cuánto tiempo no han tenido ya los de esa élite y los de esos, los iluminados, para desarrollar y controlar y establecer e implantar sus políticas y sus normas a través de gobernadores, de alcaldes, de reyes y de tantas cosas a través de los años? ¿Ve lo que le digo? Eso se está viendo ante nuestros ojos. Mire eso, conseguir el poder absoluto. Nos acuerda a la humanidad. Mire esto rapidito. ¿Cómo piensan conseguirlo? Creemos que pueden hacerlo a través de 3 movimientos estratégicos simultáneos. Mire eso. 1. Colapso económico. Interesante, ¿ah? Crearán una gran crisis financiera internacional que se agravará paulatinamente hasta que... Para beneficio, porque le estoy dando el volumen más que tengo ahí a la computadora. Dice el video, ¿cómo entonces lo podrán hacer? Y mire cómo dice, número 1, con un colapso económico. Mire qué interesante. Terminar en un colapso económico centrado especialmente en las zonas euro y dólar. Con el colapso, mucha gente perderá su trabajo y sus ahorros en Europa y Estados Unidos. Mire Al eso. crecer las protestas, la élite creará grupos terroristas antisistema falsos que provocarán episodios puntuales de caos, inseguridad y crímenes. Tremendo. De que la población reclame la instauración de un orden y una autoridad fuertes. La evolución del colapso en Europa y Estados Unidos seguirá caminos diferentes. En Europa, se genera la idea de que ningún país podrá salir solo de la grave situación. Se establece un gobierno europeo centralizado y se minimiza... Gobierno globalizado. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Primero, un colapso económico a gran escala que sea a nivel global, ¿ves? Que los mercados caigan, que la economía esté por el piso. Si uno de los miedos hoy día, ¿cuál es? Uno de los miedos principalmente, lo estamos viendo con esto del fenómeno del coronavirus, ¿cuál es? El mercado, la economía, la gente desempleada. Es más, aquí en la nación norteamericana no está el presidente de los Estados Unidos empujando, impulsado por una fuerza poderosa, ¿verdad? Para reactivar la economía y los estímulos federales y esto, lo otro. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo a nivel mundial cómo este fenómeno y esta pandemia ha provocado, ¿no? Este desastre económico. Así que fíjese cómo dice, un colapso económico. Reducidas por la crisis. Las funciones públicas del Estado son privatizadas. Las grandes corporaciones La privatización. se con el Estado. La clase política es desprestigiada. Se depuran responsabilidades de algunos políticos y banqueros por su mala gestión. Clases políticas desprestigiadas. Banqueros, la gente ya no confía porque hay mucha corrupción, ¿ves? Entonces fíjese cómo dice el colapso mercado global, pero viene acompañado de una desconfianza de la gente, de las masas a los políticos por causa de la corrupción. Se sacrifican peones, pero solo de cada año. Se crean líderes manipulados, salidos del movimiento de los sindicatos, para encauzar las protestas y ofrecer una ilusión de regeneración democrática. Líderes de manipulación, diplomáticos. Se llena de tecnócratas, que sustituyen a los antiguos políticos tachados de ineficientes y corruptos. Se instaura un Estado europeo unificado de apariencia pseudo-democrática, pero
Ahí está. Y se promueve un sistema de globalización. Solos no podemos estar. Ese es el mensaje. Hay que unificarnos. Nos tenemos que unir, nos tenemos que unificar. De ahí vemos la unificación de la Unión Europea. Vemos la salida de Inglaterra. Eso tiene su propósito también. Pero vemos que la unificación de los gobiernos, la globalización, solo no podemos estar. ¿Qué usted cree que eso? Voy a hablar de eso un poquito más adelante. En Estados Unidos, la crisis provoca graves disturbios. Grupos armados luchan contra el Estado federal, la mayoría creados y manipulados por la élite. Se producen crímenes y víctimas inocentes. Mire eso. El gobierno federal instaura el estado de emergencia y la ley marcial para retomar el control. Disturbio, Entran en funcionamiento los campos disturbio de racista, Se encierra a los disidentes y a cualquier Ah. persona que proteste, acusada de terrorismo. promoción de discursos de odio, Detenciones y represión masiva en nombre de la seguridad. Estado fascista policial con balas y estrellas. La estrategia la vigilancia, el control por medio de la vigilancia, el control no solo en Estados Unidos, sino en Europa y en el mundo entero a través de controlar a la ciudadanía por mecanismos de control, ¿ve? Y lo vemos a través de todo lo que es una red financiera. Ya usted no necesita el efectivo, ya usted no necesita ni salir de la casa para pagar las cuentas. Aquellos tiempos en que usted iba y cambiaba el chequecito, ¿ah? Y corría todo el día para pagar las cuentas, eso está al acceso de su mouse y la computadora. Y con hacer clic, ¿ah? Tiene acceso a las cuentas de banco y usted está viviendo el sueño mejor del mundo. Alaba y adora. ¿Ah? ¿Y qué usted va a hacer? Dejar de tener la chequera, dejar de tener la cuenta de banco. Son los mercados que ya se han unificado y están debidamente diseñados para eso, ¿ve? Donde ya no se necesita el flujo del dinero en efectivo para hacer transacciones. Las transacciones se hacen electrónicas totalmente y usted desde la comodidad de su hogar, y ahora que estamos en cuarentena, pues mire lo que va ahora, es más ahora porque quiera salir, pero hasta desde su casa puede hacer la compra por internet y se la traen a la puerta de su casa, o usted va y la recoge y no se tuvo que bajar con el carrito a pegar las manos en ningún sitio. Adora. ¿Ves? Ahí está. Mire esto. La explotación de la clase trabajadora, de la clase obrera. Mire eso. En algún momento, a lo largo del proceso de colapso económico, se inicia la segunda maniobra estratégica, la crisis sanitaria. La otra de, mire lo que dice, las crisis sanitarias provocadas por una epidemia. ¿Qué hace esa acción de crisis de epidemias? Provocar ¿qué? El pánico, provocar el miedo. Y al provocar el miedo colectivo, las masas van corriendo y arrasan con el papel de inodoro. Adora. ¿Ah? Es el sistema, ¿verdad? El sistema creado donde se utilizan las redes sociales y donde se utilizan toda esta serie de andamiajes. ¿Para qué? Para crear el miedo colectivo, para crear el pánico, para crear la crisis. No es casualidad que esto proyecte lo que precisamente nosotros estamos viendo, y lo proyecta basado en lo que es según, ¿verdad? Lo que proyecta, porque fíjese que este video no es que está hecho por cristianos, no es que está tomando la base de lo que dice Apocalipsis capítulo 13 o segunda de Tesalonicenses. Habla de lo que se promueve y lo que es un nuevo orden mundial, ¿ve? Bajo las bases que el anticristo precisamente va a gobernar, bajo un gobierno mundial, bajo una economía mundial, bajo una religión mundial. Interesante por demás, ¿verdad? Este asunto. Mire aquí este otro video
relacionado. Este es el Papa Francisco hablando, esto fue en un mensaje que dio en el Vaticano con esto del social distancing, hace como 3 semanas atrás aproximadamente, reciente. Y mire cómo dice aquí el Papa Francisco. Generosas, entregas. Es la vida del espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras Un mensaje al mundo. y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diario, Mira lo que ni dice. en revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y Mira lo que dice el Papa Francisco en ese mensaje tan grande, pero solamente estas palabras quiero resaltar. cuidadoras, transportistas, fuerza de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos otros. El mundo atravesado por el coronavirus. Nadie se salva solo. Davanti alla sofferenza dove si misura il vero sviluppo Frente al dei sufrimiento, nostri popoli, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros la pueblos, preghiera sacerdotale descubrimos y experimentamos la oración tutti sacerdotal siano de una Jesús. sola cosa. Fíjese cómo habla el Papa Francisco y lo que establece. Nadie se salva solo. En una promoción clara y literal a lo que es que, de nuevo, la globalización y a la promoción de que de un solo establecimiento, de un solo régimen, de una sola unidad, de lo que es precisamente promover que la promoción de un nuevo orden, donde ante esta pandemia que nosotros estamos viviendo del coronavirus, ¿qué enseña, qué promueve, cuál es el consejo, cuál es la recomendación que da el Papa Francisco en ese mensaje que dio el Vaticano? Que nadie se salva solo, que no se salva la gente sola, que deben de estar unificados, que debe de haber coordinación global, que debe de haber unificación, que los gobiernos del mundo deben estar ¿qué? Unidos, interconectados, uno detrás del otro. ¿Para qué? Para ser más eficaces ante ¿qué? Ante las pandemias, ante las guerras y ante los eventos, gloria al nombre del Señor, que se van a estar dando en el mundo entero. ¿Ve? Así que es interesante nosotros notar y ver, fíjese, porque si algo ha dejado al descubierto la pandemia del coronavirus, es que los pueblos separados no están organizados y preparados para lidiar con ella. Si algo ha dejado claro la pandemia del coronavirus, es ver cómo a través de todos los gobiernos hay una desinformación, hay una falta de comunicación, hay una falta de unificación, y cada cual tiene su librito, y cada cual ha tratado de interpretar las cosas a su manera, y cada cual ha intentado promover y provocar las cosas de su manera, donde en algunos lugares resulta un tanto positivo ver un enfriamiento o ver un descenso del avance del contagio de los virus, y en otros lugares ha sido totalmente desastroso, donde podemos decir que el mundo entero está viviendo bajo una cuarentena, pero los esfuerzos han sido que ineficaces. No me extraña y no tengo la menor duda que esta situación de pandemia sea aprovechada para que una vez más, para ese gobierno mundial, para ese gobierno que promueve, gloria al nombre del Señor, que promueve que promueve un solo gobierno, y que promueve que los mercados sigan unificados y que los gobiernos sigan que uno al lado del otro, pero que exista una sola estrategia, que exista una sola forma, que exista una sola dirección y una sola instrucción y una sola directriz, sería lo mejor para reaccionar a pandemias y eventos como este, de los cuales llegaron para quedarse y de los cuales nosotros como iglesia tampoco hemos estado exentos a vivir con ellos.
y que lo que dicen los de salubristas, ¿verdad? Y los que trabajan con toda esta situación de las pandemias, una situación de catástrofe como esta que ha provocado el colapso de mercado, que ha provocado desempleo, que ha provocado una estrategia diferente local, nacional, estatal, donde se ve una disparidad de los gobiernos y donde no hay unificación para controlar a las masas y para controlar las epidemias y las enfermedades, para evitar que más personas sigan muriendo. Así que cuando nosotros miramos lo que está sucediendo hoy día, cuando nosotros vemos a la luz de los eventos que ocurren hoy día en esa palabra profética que nos ha dejado la palabra, el misterio de la iniquidad está en acción. El misterio de la manifestación, el misterio de lo que va a ser el gobierno mundial del anticristo ya está en operación. ¿Ves? Lo que va a ser el andamiaje político, económico, social, mire, porque esto del coronavirus apenas comienza. Esto del coronavirus apenas comienza. Usted va a ver cómo esto va a ir cambiando los mercados, va a ir cambiando la frontera, va a ir cambiando al punto que el control, y lo estamos viendo a través de la sociedad con el social distancing, va a ir cambiando las formas de trabajar, las formas de operar. Es un movimiento total dirigido a lo que será la operación del anticristo, donde el anticristo utilizará precisamente los medios sociales para promover el caos, para promover el miedo colectivo, para promover la ansiedad, para promover la depresión y para dejarle saber a la humanidad que un solo gobierno será el que será capaz de gobernar al mundo, que la gente debe de mirarlo a él, al anticristo, como líder mundial. Las potencias deben de mirarlo a él como líder mundial y entregarle los gobiernos del mundo para que sea una sola estrategia unificada, una sola estrategia coordinada, una sola estrategia que le dé al mundo la falsa apariencia de paz bajo una sola religión mundial también. Hermano, si no nos damos cuenta de que el mundo está preparado para recibir al anticristo, cuanto más usted y yo, iglesia, tenemos que estar ya preparados para ser arrebatados a las bodas del Cordero. La palabra profética nos dice que todavía hay quien al presente lo detiene. Aleluya. ¿Quién es el que está aguantando la manifestación literal del anticristo? ¿Quién es el que está poniéndose, aleluya, en el frente? ¿Quién está peleando al frente? ¿Quién le está diciendo al Satanás, que es el dragón escarlata? ¿Quién le está diciendo a la bestia, que es el anticristo? ¿Quién le está diciendo a ese falso profeta? Ustedes no se pueden manifestar todavía. Todavía mi iglesia está operando bajo mi poder. Todavía mi iglesia está operando bajo mi función. Todavía yo tengo el control de todo esto. ¿Quién todavía no se hace a un lado? Está ahí, de frente, todavía impidiendo que se manifieste literal y físicamente al mundo el anticristo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajo el poder precioso, sobrenatural de la iglesia. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces, una vez la iglesia sea arrebatada a las bodas del Cordero y Dios Padre determine que es el tiempo ya para que la iglesia sea llamada a las bodas del Cordero, Dios Padre dará la orden en el cielo. Y Cristo, que es el novio, aleluya, simbolizando esas bodas judías, vendrá a buscar a la iglesia, aleluya. Y el Espíritu Santo, que es el amigo del esposo, presentará a la iglesia, a Cristo, será arrebatada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y la presentará en los aires a Cristo. Entonces se manifestará ese hombre de pecado. Entonces se manifestará el anticristo al mundo y ocurrirá lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Y quiero leerlo rapidito para ir finalizando. Mire cómo dice aquí, Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Nos habla
de 10 naciones, ¿verdad? Nos habla de poder, nos habla de autoridad. Esos 10 cuernos, esas 10 diademas nos hablan de poder, de 10 naciones. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Es la misma bestia que vio Daniel en el capítulo 7, y que vio que se iba a levantar una cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte. Daniel capítulo 7, desde el verso 7, se cumple en Apocalipsis capítulo 13, y dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué le dio Satanás? Porque Satanás es el dragón. Le dio todo ese nuevo orden mundial. Le dio todo ese poderío que la élite hoy día, que ricos y poderosos, que artistas, que políticos, que gobernadores, que por siglos y por tiempo han desarrollado en el mundo bajo una operación terrible, y que cuando la iglesia sea arrebatada y el Espíritu Santo se haga a un lado para seguir la obra que va a seguir haciendo, pero se haga a un lado para que esa bestia que sube de la tierra, que significa el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, se pueda manifestar literalmente al mundo y controlar bajo un solo gobierno mundial. ¿Qué cosas ocurrirán y qué cosas se aprovechará y qué cosas utilizará para eso? Ejemplos los tenemos hoy día ante nuestros ojos. Una situación como esta que estamos viviendo hoy día puede ser fácilmente un punto de lanza para el anticristo, como podrá ser fácilmente un punto de lanza para el anticristo la crisis en el Medio Oriente, lo que suceda con la nación de Israel, volver a resurgir los mercados, volver a promover la economía, que la economía esté tan devastada en el piso, que haya un colapso de mercado financiero, económico, donde ese hombre le diga al mundo que él tiene la solución para ello bajo su gobierno, y que todas las potencias del mundo deben de darle la oportunidad a él, porque él se va a vender como un gran diplomático, como un hombre sagaz, como un hombre de gran autoridad, donde lo que dice aquí, fíjese cómo dice, y vi, el anticristo se va a manifestar al mundo, ¿ves? Los sellos se van a empezar a desatar desde Apocalipsis capítulo 6, él va a recibir una herida mortal, ¿ves? Se va a manifestar al mundo, va a recibir una herida mortal, va a ser resucitado bajo poderes sobrenaturales demoníacos, terribles. La gente lo va a ver, lo va a adorar. El falso profeta va a instituir una religión mundial donde va a inducir a la gente a la idolatría, donde va a inducir a la gente a adorar a la bestia. Y mire cómo dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Cuál es el gobierno que va a utilizar la bestia? Y con esto termino. Apocalipsis capítulo 13 dice que el falso profeta va a introducir un tipo de gobierno y de poderío, donde se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Apocalipsis 13, verso 15, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorese, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es 666. Lo que simboliza y lo que significa esas palabras es un gobierno instaurado, un gobierno político, un gobierno económico, un gobierno religioso, un gobierno social, un gobierno cultural, donde todo va a ser gobernado a través del anticristo por un gobierno de marca, donde sin la marca la gente no va a poder comprar. Sin la marca, la gente no va a poder hacer transacciones económicas. Sin la marca, la gente no va a poder recibir sus alimentos. Sin la marca, la gente no va a poder vender. Sin la marca, la gente no va a poder hacer nada. Aleluya. Bendito el nombre del Señor para siempre. Así que, hermano, amigo, que nos has escuchado, ¿cuál es la orden de alerta? Mire, clamar al cielo
clamar a Cristo, pedirle que cada día nos dé nueva fuerza para seguir hacia adelante, y escucha la voz profética de la palabra. No escuches falsas religiones que hay por ahí hoy día diciendo, ¿verdad? Y confundiendo al mundo con eventos que todavía no han ocurrido sobre la faz de la tierra, porque el primer evento que tiene que ocurrir es que la iglesia será arrebatada a las bodas del Cordero, y luego vendrá la manifestación del anticristo, y al final de los 7 años del periodo de la gran tribulación, entonces Cristo viene por segunda vez a reinar sobre la tierra. Es la segunda venida de Cristo. La iglesia sí se va a las bodas del Cordero. La iglesia así no pasa por la gran tribulación. Dios te bendiga y Dios te guarde. Como dice esa iglesia, ven Señor Jesús. Tu iglesia, tu novia te espera. Amén. Dios te bendiga.